Dios te bendiga. Mira la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 19, empezando desde el versículo 9, dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el día tercero Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Poderoso es el Señor. Yo estaba meditando, bendito sea el Señor, en esa palabra. Y es que había una gran diferencia entre la vida de Moisés y la vida de todos los demás israelitas, dígase de los sacerdotes, de los levitas, dígase también del pueblo. Y era que Moisés entendía la importancia de estar todo el tiempo en una santidad y en una intimidad con el Señor. Porque el Señor hablaba todo el tiempo con Moisés y no era necesario que el Señor le dijera a Moisés que se santificara, porque Moisés entendía y lo hacía. Mas sin embargo, el Señor Jehová aquí le dice a Moisés que le diga al pueblo que se santifique, porque el pueblo no se santificaba. El pueblo siempre estaba en murmuración, en queja, en problema, siempre criticando a Moisés, siempre murmurando y con su mente en Egipto. Pero me llega a la mente que el hombre de Dios, ese hombre que Dios usó grandemente, Moisés, él entendía la necesidad de vivir una vida en santidad. Él entendía la necesidad de vivir una vida en consagración. Si Moisés no hubiese estado consagrado, Jehová nunca hubiese hablado con él. Si Moisés no hubiese permanecido en esa santificación de su alma, de su cuerpo, el Señor nunca le hubiese dado esos 10 mandamientos, nunca lo hubiese usado con esa unción, con ese poder, con esa autoridad que lo usó para dirigir al pueblo. Y si leemos más abajo, dice que el Señor le dijo a Moisés en el versículo 13, en el versículo 12, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Aquí el Señor le está diciendo a Moisés que le diga al pueblo que se santifique, ¿verdad? El Señor le dijo que se santificara 2 días. Pero después que se santificaran y estuvieran al derredor del monte, el Señor le dice que Moisés tenía que hacer límites para que el pueblo no traspasara y que la mano del pueblo no podía tocar ese monte, no lo podía tocar, porque si lo traspasaba, sea un animal o sea una persona, iba a morir. O sea que a pesar de que el pueblo se estaba santificando y duró 2 días santificándose, no tenía la autoridad de acercarse más de un límite. Y eso me da a entender que hay límites en Dios, hay límites. Poderoso es el Señor. Hay personas que tienen más acceso a lo de Dios porque ellos buscan más, tienen más acceso a ciertas cosas porque ellos se sumergen más y están dispuestos a dejar cosas que quizás ellos anhelan.
que quizá ellos aman y están dispuestos a dejarlo por el Señor. Pero el pueblo, a pesar de que se santificó 2 veces, no estaba dispuesto a cambiar mentalmente, porque su mentalidad estaba errada. La mentalidad del pueblo estaba todavía en Egipto. Duraron 40 años en el desierto, pero con una mentalidad de esclavo, porque todavía querían volver a Egipto. Y aquí el Señor le dice a Moisés que le diga al pueblo que no traspasen, porque el que traspase esos límites va a morir. Y bendito sea el Señor, eso nos da una enseñanza, nos da una tremenda enseñanza de que tenemos que vivir una vida completamente en santidad en todo tiempo. Tenemos que vivir una vida en comunión con el Señor en todo momento. Y también, si en dado momento, en dada circunstancia, el Señor pone ciertos límites, no tratar de pasarlo, porque hay personas que el Señor le pone ciertos límites en ciertas cosas y ellos quieren pasarlo. El Señor le dice, di tal cosa y ellos quieren decir otra, ellos quieren decir más. Yo estaba leyendo aquí más arriba en el versículo 6 y dice que el Señor le dijo a Moisés que le diga, vosotros seréis mi especial tesoro y un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Jehová le dijo a Moisés que le dijera a los hijos de Israel que ellos iban a ser un reino de sacerdotes y gente santa y que iban a ser su especial tesoro si cumplían sus leyes y si escuchaban a la voz de Dios. Y Moisés lo hizo así. Lo hizo tal como Dios le mandó. Pero hay personas que Dios le da una palabra y le dice, di tal cosa. Y ellos dicen eso y más. Hay personas que Dios le dice, solamente dile tal palabra a tal persona. Y ellos comienzan a profetizar eso y comienzan a profetizar más de su propio corazón. Entonces hay límites que Dios pone. Si Dios te dice una cosa, no quieras hacer más, porque te va a salir mal, se te va a salir de las manos. Tenemos que aprender a ser obedientes, porque dijo el Señor aquí, van a ser mi especial tesoro, pero si escuchan mi voz, si ponen sus oídos a obedecerme, a escuchar mi voz y a guardar mi mandamiento, pero de lo contrario no. Y el Señor, así como eligió a ese pueblo de Israel, lo eligió de entre tanta multitud, de entre tantas naciones del mundo. Así el Señor nos eligió a nosotros, sus hijos, para que seamos especial tesoro, para que seamos una nación santa, un pueblo apartado, para que seamos un reino de sacerdotes, aleluya. Pero tenemos que obedecer a nuestro Dios. Y nuestro Dios es demasiado poderoso, porque cuando el Señor se presentó, aconteció algo muy sobrenatural aquí. Cuando se presentó, porque el Señor le dijo a Moisés que él se iba a presentar en una nube espesa en el monte, pero mira cómo fue. Después de los 2 días que el pueblo de Israel se santificó, dice aquí, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. O sea, cuando esta situación acontece, que comienzan a escucharse los truenos, los relámpagos, hermano, eso da miedo. Yo escucho un trueno o un relámpago y a mí se me estremece el corazón. Yo me asusto con esos truenecitos que algunas veces pasan cuando está lloviendo. Imagínese esa situación de truenos, que no fue un solo trueno, fueron truenos y relámpagos y una nube espesa en ese monte. Y aparte de eso se escuchaba sonido de bocina, pero no cualquier bocina. La bocina estaba fuerte, dice, sonido de bocina muy fuerte. Y el pueblo entero se estremeció, el pueblo entero tembló ahí. Poderoso es el Señor. Y Moisés
sacó del campamento al pueblo para que recibieran a Dios y se detuvieron al pie del monte. Tenían que detenerse al pie del monte porque el Señor le dijo le dijo a Moisés que pusiera límite, porque el pueblo que pasara se iba a morir. Porque hay veces que hay personas que son curiosas y quieren pasar para ver qué hay. Y el que traspasara para ver a Jehová iba a morir porque no estaba en condiciones. Dice aquí, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Ay, Santo Padre. Y el humo subía como el humo de un horno. Todo el monte se estremecía en gran manera. No solamente la gente, no solamente los israelitas, sino que ese monte tembló. Ese monte se estremeció, porque es que dice la palabra que la presencia de Jehová tiembla la tierra. Los montes humean y los collados se rompen, las piedras se hienden a la presencia del Señor. Dice que el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Ay, Padre. Antes, en la parte de abajo dice que la bocina estaba muy fuerte y ahora dice que estaba de aumento en extremo. Eso era algo muy fuerte, ese sonido que se escuchaba ahí. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Cuando Moisés estaba hablando con el Señor, Dios le respondía con voz tronante, así con esa voz tronante, como un trueno que retumba. Bendito sea el Señor. Ahí todo el mundo tembló, ahí todo el mundo sentía miedo. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. O sea, Dios llamó a Moisés a que subiera para arriba. Y Moisés subió. Y Jehová le dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo para que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Como yo decía anteriormente, hay personas que la curiosidad lo hace hacer ciertas cosas que el Señor no lo ha mandado. Y el Señor le dijo a Moisés, desciende abajo, dile al pueblo que no traspase para ver a Jehová, porque va a caer multitud de ellos. Y hay personas, bendito sea el Señor, que no quieren obedecer a los límites que el Señor le pone. Hay cosas que el Señor no pone límite, porque en el momento no estamos capaces de poder sobrellevarla. Bendito sea el Señor. Y también que se santifiquen los sacerdotes y se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Los sacerdotes tenían que santificarse también. Los levitas tenían que santificarse, que eran personas que tenían que ver con los servicios del tabernáculo, con los sacrificios y todas las cosas que se hacían. Dios nos está diciendo a nosotros, los que somos ministros del altar, los adoradores, los músicos, los pastores, los líderes, que también nosotros debemos de santificarnos, debemos de tener una vida santa, porque nuestro Dios no ha cambiado. Nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy, de mañana, de siempre, por los siglos de los siglos. Las personas, aleluya, en este tiempo que estamos viviendo, en el tiempo de la gracia, ha tomado las cosas del Señor a chiste, las cosas del Señor la ha tomado a juego. Y como el Señor no está matando gente en los altares, como el Señor no está quitándole la vida a nadie, en el sentido como lo hacía antes, porque antes era literal. En una ocasión estaban llevando el arca de Jehová, y al parecer como que se vio como que se iba a caer y alguien alzó su mano para tocar el arca de Jehová y que no se cayera, y esa persona cayó muerto. Bendito sea el Señor. Y no era nada malo que él quería hacer. Él quería prácticamente ayudar, que la presencia del Señor no cayera, pero es que no estaba autorizada esa persona. Esa persona no estaba autorizada, y por ese bien que quería hacer murió, como muchas personas también que registra la Biblia.
que murieron por estar en pecado, por estar en falta con las cosas de Dios, por mentirle al Espíritu Santo. Entonces hay muchas personas que le mienten al Espíritu Santo, que están en cosas malas, que están en desobediencia y aún así se paran en los altares. No tienen temor de Jehová, practican pecados ocultos y después en la noche, cuando le dan la oportunidad, ellos no son capaces de decir que no la pueden tomar. Ellos agarran el micrófono y la toman. Y han tomado las cosas del Señor a chiste y a juego. Entonces nosotros tenemos que santificarnos, nosotros tenemos que tener temor de Dios. Aleluya, porque todas las cosas malas que estamos haciendo, Dios nos la está apuntando. Aunque Dios no nos la esté cobrando en este mismo momento, pero Dios nos la está apuntando. Y un día le vamos a dar cuenta a Dios, porque no podemos coger las cosas de Dios a chiste, a juego, porque el mismo Dios que se presentó en este monte, con trueno, con relámpago, con fuego, con humo, que la trompeta sonaba extremadamente y la voz de Jehová era como un trueno. Y el pueblo de Dios se estremecía. Imagínense, ese es nuestro mismo Dios. Nuestro Dios no ha cambiado. Él es santo. Para el pueblo escuchar todo eso, para el pueblo de Israel escuchar esa voz y escuchar todas esas situaciones, todos esos sonidos de bocina y esos truenos, el pueblo se tuvo que santificar 2 días. Fueron 2 días que tuvieron que santificarse. Entonces nosotros ya no estamos tomando las cosas del Señor en serio. No nos santificamos, no buscamos su presencia, no tratamos de vivir una vida íntegra. Creemos que somos salvos siempre salvos y que nunca perdemos la salvación. Y la salvación, dice la Biblia, que tenemos que cuidarla con temor y temblor. ¿Por qué tenemos que cuidarla con temor y temblor? Es que porque esa salvación se puede perder en cualquier momento. Con cualquier actitud, con cualquier palabra, nosotros contristamos al Espíritu Santo de Dios. Y habemos mucho que estamos en el Evangelio desobedientes. Desobedecemos la voz de Dios. Entonces queremos ser su especial tesoro. Queremos ser un reino de sacerdotes y de gente santa, pero no queremos escuchar la voz de Dios, no queremos obedecer. Hay personas que son, como yo digo, tienen una altivez, que no quieren ni siquiera obedecer a Dios, no se quieren ni siquiera someter a Dios. No se someten a Dios, menos se van a someter a un hombre. Ese pueblo de Israel no se sometía a Dios, mucho menos se quería someter a Moisés, porque siempre estaba murmurándolo. Cada vez que querían comer carne, murmuraban a Moisés. Cuando querían beber agua, murmuraban a Moisés. Cuando querían algo, murmuraban a Moisés, echándole la culpa a Moisés. Bendito sea el Señor. Entonces hay gente que son tan rebeldes que no se someten a Dios ni tampoco se someten a un hombre. Y entonces son personas que usted lo ve y aparentan ser de Dios, pero tienen una falsa humildad. Tienen una falsa humildad dentro de ellos. Su corazón no es recto. El corazón de esas personas no es recto con Dios. Aleluya. El único que conoce nuestro corazón es Dios. El único que examina nuestro corazón es Dios. Y hay personas, bendito sea el Señor, que delante del hombre aparentan ser cristianos, pero detrás solo Dios sabe todas las maquinaciones y todas las actitudes y todas las palabras que salen de su boca. Palabras que si uno le escucha se queda asombrado. No puede ser que de nuestra boca salgan palabras corrompidas. Dice la palabra que tenemos que hablar palabras sazonadas, que sean para la edificación. No podemos usar nuestra boca para bendecir a Dios en los altares y después que bajamos de los altares, tratar a la familia mal o tratar a un ser humano igual que nosotros mal, denigrando, burlándonos. Muchas personas cristianas haciéndole bullying a otros. Bendito sea el Señor. Y comparándose con otros.
Bendito sea el Señor. Y eso no puede estar en el pueblo de Dios, la comparación. Nosotros no podemos estar comparándonos y diciendo yo hago tal cosa y tú no haces nada. No podemos hacer eso. Estamos sirviendo a Dios estamos en el Evangelio para servir o para ser visto. Poderoso es el Señor. Tú haces la cosa para servir al Señor o para que te vean. Tú haces la cosa para agradar a Dios o para que te halaguen y te aplaudan. Poderoso es el Señor. Dios nos ayude a que nuestro corazón sea limpio, que nuestro corazón sea circuncidado, que todas las cosas malas que hay en el fondo de nuestro corazón salgan, porque a veces creemos que tenemos nuestro corazón bien, pero cuando el Señor nos dice, entra tu mano en tu seno y sácala, y la sacamos, está llena de lepra, igual que Moisés. Cuando el Señor le dijo que entrara su mano en su seno, cuando la sacó estaba llena de lepra. A veces nos vemos muy bien por fuera y nos expresamos muy bien y tenemos buenos léxicos, buena palabra, sabemos predicar, sabemos cantar, adorar, sabemos mover a un pueblo en emociones. Bendito sea el Señor. Pero cuando el Señor nos examina y nos dice, entra tu mano en tu seno, cuando sacamos la mano, ¿qué hay? ¿Sale la mano limpia o sale con lepra? Lo que el hombre no ve, Dios lo ve. Lo que está en nuestro interior, lo que está en nuestro corazón, el Señor lo está viendo. Y nuestras maquinaciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, lo que queremos alcanzar, Dios lo sabe, Dios lo conoce. Necesitamos que Dios circuncide nuestro corazón, aleluya, que Dios lo limpie, que Dios nos examine. Como dice la palabra, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ve si hay en mí un camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Porque a veces no queremos engañar a nosotros mismos. Queremos creer que estamos 100% santos. Pero hay cosas, hay pequeñeces, hay cosas ocultas ahí que tenemos que abrir el corazón para que el Señor las saque y el Señor nos sane por completo. Vamos a obedecer la voz de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Mira lo que dice la palabra aquí. En el mismo capítulo le dice Dios, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El Señor le está diciendo al pueblo, si ustedes dieren oído a mi voz, si ustedes me escuchan, si ustedes guardan mis pactos, mis mandamientos, si ustedes guardan mi palabra, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros, que seamos su especial tesoro de sobre toda la tierra. El Señor tiene personas en diferentes lugares del mundo, en diferentes partes del mundo, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que estamos tratando de hacer su voluntad y de guardarnos en santidad para Él. Si escuchamos su voz y si obedecemos su voz y guardamos los pactos, la palabra de Dios, los mandamientos, vamos a ser su especial tesoro. Dios te bendiga en este día y Dios te guarde.